Vamos a leer ahí en 2 de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer a partir del versículo 14. Y dice así: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Ya tuvimos la oportunidad la semana pasada de hablar acerca del fin del tiempo, de lo que Dios tiene dispuesto a hacer con toda esta creación que nos ha sido tan común, de la que nosotros hemos formado parte. Y digo hemos formado parte porque ahora, por la gracia de Dios, por la fe en nuestro Señor Jesucristo, somos ciudadanos del reino de los cielos. Y esto ha cambiado totalmente nuestra manera de conducirnos sobre la faz de la tierra. Mientras que antes, fuera del conocimiento del Señor, buscábamos las cosas temporales, todo aquello que en una medida u otra parecía satisfacer los deseos de nuestra carne y de nuestro pensamiento. Ahora Dios, que ha iluminado nuestro entendimiento, nos ha permitido ver que todo eso es un camino de muerte, una forma de vivir que solamente nos lleva a la condenación. Y ahora vivimos una vida de esperanza, una vida de gozo, de paz, y habiendo ya en nosotros todo ese entendimiento, y estando en una genuina espera de la venida de nuestro Señor Jesús, es decir, que somos de los que amamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, y que, como lo hemos mencionado, nos unimos a esa oración al final de Apocalipsis de ven pronto, Señor Jesús, porque realmente nuestro anhelo, conforme lo hemos ido conociendo y hemos ido creciendo en esta relación con Dios, es poder estar ya con Él por la eternidad. Y sin embargo estamos esperando que llegue ese momento. Y mientras esperamos ese momento, Dios nos ha llamado a estar ocupados en la tarea que nos ha asignado, porque también ha puesto en nuestro corazón el anhelo de que no vayamos solos, sino que nos acompañen los que están a nuestro alrededor, que también participen de esta vida nueva, de esta vida de esperanza, de esta vida eterna. Ahora, cuando nosotros tenemos ya esta claridad, este entendimiento, y sabemos que todo esto va a acabar, entonces necesitamos atender a este llamado de parte del Señor, donde nos llama a que nosotros procuremos, es decir, que haya de parte nuestra toda la disposición para que con toda diligencia, con toda dedicación, con toda entrega, podamos en esa gracia de Dios estar listos para encontrarnos con el Señor. Y entonces, como lo menciona aquí, no se trata solamente de poder estar ocupados en la tarea que nos asignó, sino que también el Señor nos ha pedido que nos encontremos en una determinada condición espiritual, algo por lo que nuestro Señor Jesucristo pagó, que nos ha llamado a vivir, a experimentar, y que precisamente por eso
nosotros podemos entender que sin santidad nadie verá al Señor. Así de que por eso dice que procuremos ser hallados por el Señor sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y un último elemento muy interesante, en paz. Ahora, quiero empezar por este último aspecto. ¿Qué es lo que nos permite estar en paz? Ahora sí que otra oportunidad. A ver, mis queridos hermanos, ¿han estado viviendo en paz todos estos días? ¿Seguro? Allá ustedes con el Señor. Y se los pregunto porque necesitamos entender algunas cosas. Sin duda, para poder tener paz, necesitamos en primer lugar estar a cuentas con el Señor. Por eso lo que dice ahí Romanos 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces le hemos creído al Señor, esto nos da la oportunidad de estar en paz con Él. Y todo sería maravilloso si no estuvieran los humanos, ¿no? Por eso es que el Señor dice, en todo lo que les sea posible, estén en paz con todos los hombres. Busquen la paz y síganla. Lo estudiamos en la primera epístola. Y hablando de esto, les decía que quise empezar por ahí, porque resulta que todos los días, al tratar con las personas que nos rodean, en medio de las cuales estamos, o a los que estamos nosotros alrededor de ellos, pues al convivir, resulta que tenemos nuestros roces, ¿no? Y algunas veces el roce es tan fuerte que saca chispas. Y las chispas dejan una huella, una mancha, ¿no? Y entonces por eso Dios nos ha llamado a entender que Él ha estado trabajando en nosotros para que no existan estas manchas, para que nosotros precisamente podamos entender que lo que mirábamos en el capítulo 1, hablando de cómo es que podemos ir creciendo, afirmándonos, abundando en todas las cosas hasta mostrar ese amor hacia nuestros semejantes, no solamente entre nuestros hermanos, nos es absolutamente necesario porque, como lo veíamos en parte de esta tarea que podemos mostrar, es precisamente la templanza, la paciencia. Y al llegar a este punto, entendemos que nos es necesaria precisamente para poder sobrellevarnos los unos a los otros, soportarnos en amor y poder, por esa misma gracia de Dios, aún ubicar las cosas y no dar mayor importancia a lo que no lo tiene. Porque podemos dejar que determinados eventos se vuelvan tan trascendentes porque nosotros los impulsamos, nosotros los hacemos más grandes de lo que realmente son. Nosotros dejamos que eso se vuelva algo tan obstaculizante y tan enorme estorbo, no por otra cosa, sino por nuestra carnalidad, nuestra falta de espiritualidad. Así de que por eso, cuando el Señor habla de estas cosas, está hablando de cómo nos es necesario aprender a perdonar, a dar gracias a Dios en todo,
a remitir la causa al que juzga justamente, y poder, por esa misma gracia del Señor, caminar de una manera tal que día tras día nosotros podamos permanecer en esa paz. De tal forma que no importa lo que se presente, no importa lo que venga, nosotros tenemos ya decisiones, la decisión de reconocer a Dios, de agradecerle lo que nos permita vivir, de gozarnos en Él y de enfrentar todas las cosas con templanza, con dominio propio, y pacientemente esperar que se cumpla en nosotros y aún a través de nosotros el propósito de Dios. Porque todo esto nos va a permitir guardarnos sin mancha en este mundo. Vamos a leer algunas cosas que el Señor ha hablado al respecto, que inspiró para que se escribieran y fueran para bendición nuestra, empezando en Efesios en el capítulo 1. El versículo 4. Para que nos quede más completo, vamos a leer desde el 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, sin abundar en el tema, hablando de que ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, y que ahí, si hemos tomado el necesario cuidado, entonces nosotros podemos darnos cuenta que la lista de bendiciones que tenemos ahí de parte de Dios hacia nosotros para fortalecernos, afirmarnos, capacitarnos para responderle, es no solamente enorme, también podemos decir más que suficiente para que podamos responder. Y Dios dice que nos ha bendecido para que nosotros fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así de que esto significa, mis queridos hermanos, que cuando nosotros atendemos a todo lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, por medio de su Espíritu, entonces podemos ser santos y sin mancha delante de Él. Y cuando usamos esta expresión de delante de Él, es que a veces nosotros nos conformamos con que los hombres nos digan que estamos bien, pero creo que ustedes entienden que los hombres no podemos ver el corazón de los demás, solo Dios. Y por eso fuimos llamados a ser santos sin mancha delante de Él, delante de nuestro Dios. Ahora vamos a leer en Santiago en el capítulo 1. Y vamos a leer los versículos 26 y 27. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no se refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Así de sencillo, ¿no? Hablando de cómo es cierto que nosotros podemos darle mucha importancia a lo primero que está señalado aquí, a visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y pensar que por cuanto hemos tenido esta buena actitud hacia personas desvalidas, necesitadas,
Ya con eso ganamos los puntos suficientes. Bueno, pues podemos haber puesto un orfanatorio en cada país y podemos haber puesto un asilo para ancianos en cada nación, y nada de eso nos valdrá si estamos manchados. Por eso Dios nos ha llamado a entender que estamos delante de Él con una cauda de bendiciones sobre nosotros suficiente para que podamos responder a ello, donde aún la razón de asistir a huérfanos y viudas sea porque los amamos y no pensando en que estamos haciendo méritos para ganar el cielo, sino que por amor a ellos, por un verdadero interés y bajo la dirección del Señor, les servimos en ese amor. Y al mismo tiempo entendemos la importancia de ser un ejemplo para esos huérfanos y para esas viudas. Y entonces, por eso viene a ser tan importante el guardarse sin mancha. Ahora, ¿a qué se refiere el Señor en razón de estas manchas? Es decir, ¿qué es lo que en un momento dado puede producir esas manchas? Ya algo les mencioné acerca de lo que puede presentarse en las relaciones que tenemos con las personas a nuestro alrededor, pero vamos a entrar más en detalle. Vamos a leer en Filipenses, en el capítulo 2. Y vamos a leer los versículos 14 y 15. Adelante, Ale. Se metió profundamente. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ahora, les pregunto, ¿qué entienden por murmuración? No. Hablar de alguna persona, estar entre dos hablando de algo. Va un poquito por ahí, pero tiene que haber otra condición. No. Piensen en los ejemplos que tenemos en la Biblia. ¿Hacia quién? En otras palabras. Sí, pero la murmuración va más en el sentido de una queja contra la autoridad. Porque, por ejemplo, en los ejemplos que tenemos en la Biblia, hablamos de que el pueblo se quejó de Moisés, de Aarón, y naturalmente terminaron quejándose de Dios, ¿no? Y el Señor habla de que estaban murmurando. Sí estaban hablando entre ellos, pero no era de cualquier persona, estaban hablando de sus autoridades, ¿no? Y por eso, por un lado dice, hagan todo sin murmuraciones, sin quejarse ni del presidente, ni del jefe de gobierno, ni del delegado, ¿verdad? Ni de cualquier autoridad, ¿no? Porque tendemos a hacerlo con mucha facilidad por cualquier cosa. Y entonces Dios nos llama a que para mantenernos sin mancha en este mundo,
de algo que necesitamos guardarnos es precisamente de las murmuraciones. Ahora, ¿qué es una contienda? Es un pleito, una reyerta, ¿no? Un conflicto entre personas. Pues sí los tienen. El asunto es que nosotros lo podemos hacer muy difícil, ¿no? Convertirlo en una guerra. Y Dios nos hace saber que esto lo podemos tener, ahora sí, con los de arriba, con los de abajo, con los de al lado, ¿verdad? Con los de enfrente, con los de atrás. Y como lo explica el Señor, y lo hemos mencionado ya en varias ocasiones, ¿de dónde vienen esas guerras y esos pleitos entre nosotros? Pues simplemente de las pasiones que combaten dentro de nosotros mismos, ¿no? Porque la razón de llegar a tener una contienda con alguien es porque ese alguien no está respondiendo a nuestras expectativas, ¿no? Se le ocurre pararse delante de nosotros cuando ahí vamos. Deberían de quitarse nada más de ver que vamos, ¿no? Y no nos ayudan donde nosotros creemos que deberían ayudarnos. En fin, y podemos hablar de cómo nos hemos peleado con muchos, a veces solamente nosotros, ¿no? Me refiero a que nuestra mente y los demás ni enterados, pero nosotros ya vamos haciendo corajes con este, corajes con aquel, ya estamos ahí contendiendo en nuestro corazón. Todo eso nos mancha. Ahora, además, el Señor, al hablar de esto, lo pone en un contexto muy interesante. Dice, para que nosotros seamos irreprensibles, que no haya nada por qué tener que reprendernos. Y por eso Dios nos llama precisamente a que, en primer lugar, no estemos hablando de nuestras autoridades. Y en segundo lugar, no estemos peleándonos con nuestros semejantes, ¿no? Para poder hacer esto y no tener que ser reprendidos, es decir, permanecer irreprensibles, pues volvemos siempre a lo mismo, a la importancia que tiene amar y en ese amor respetar a quienes Dios ha puesto como nuestras autoridades, a fin de no estar murmurando contra ellos. Hablando de las contiendas, pues no es que no se den situaciones que provoquen nuestro enojo, pero como lo hemos aprendido, somos llamados a no ser gobernados por el enojo, sino a buscar soluciones. Porque cuando algo está mal hecho, todo lo que se requiere es corregirlo y hacerlo bien, ¿no? Y cuando nosotros lo convertimos en una contienda, pues no solamente lo que está mal hecho permanece mal hecho, sino que se agrava la situación, se hace peor, por cuanto nosotros ya lo convertimos en un problema y lo convertimos en una riña, en un pleito, en una discusión, en una disputa, en una contienda. Y por eso el Señor nos llama a que seamos irreprensibles y sencillos. ¿Qué entienden por esto de sencillos? Con convicción. No murmuren. No. No complicados. Las cosas son de veras sencillas. Uno lo puede ver con los niños, ¿no? Donde ustedes han visto qué complicados son los niños para sentarse. Buscan lugares exclusivos, como el piso, el lodo, ¿verdad? La piedra, el palo, o sea, hablando de que no se complican la existencia. Quieren sentarse, se sientan, ¿no? ¿En dónde? Pues donde sea. Pero a nosotros no. Por eso, ya ven, hasta la hermana
Paquita en esa atención hasta acojinaditos nos puso los asientos para que no nos compliquemos más, ¿no? Y así como eso, nosotros podemos complicar todas las cosas. ¿Saben a dónde nos llevan las complicaciones? ¿No? Te voy a platicar para que te puedas enterar. Salud. Sí, por eso te voy a platicar, para que puedas enterarte. Sí. Sí, a la amargura, al resentimiento, vamos, al desánimo, porque nos complicamos tanto que algo que podemos hacer de una manera sencilla, ¿no? Les quiero platicar algo que tuve la oportunidad de ver cuando era estudiante. Nos proyectaron una especie de caricatura sobre el funcionamiento de un radioreceptor. Y entonces, a través de la caricatura, pues aparecía allí un personaje que iba describiendo los diferentes circuitos de cómo está armado un radioreceptor, desde la antena y cómo toma la señal y la traduce de tal manera que yendo por los diferentes circuitos alimentados eléctricamente, termina convertido en sonido, ¿no? Y entonces, ya que este personaje que le estaba diciendo a un niño cómo funcionaba un radioreceptor, le pregunta al final: entonces ahora ya sabes cómo funciona un radio. Y el niño le dice: sí. Dice: ¿cómo? Y va y coge la perilla y la mueve, así, y lo prende, ¿no? Y puedo decirles que precisamente es eso. Dios nos ha llamado a vivir la vida en Cristo de una manera sencilla. Y ustedes han enfrentado, creo que en algún momento, a gente que les ha dicho: es que no entiendo, ¿no? Y cuando uno le pregunta: ¿qué es lo que no entiendes?, ¿no? Empezamos a descubrir que se han hecho una complicación ahí enorme. Y claro, en parte podemos percibir su ignorancia de muchas cosas, pero que aunado a la ignorancia de algunos elementos importantes, está la forma complicada de ver la vida. ¿Alguna vez han escuchado a un filósofo? Pero bien filoso, ¿no? Hablan y dicen y que puede ser, pero tal vez no, porque si esto, no, pero tampoco, entonces yo creo que por aquí, no, creo que nos regresamos, entonces lo vemos de este lado. ¿Y de qué estaban hablando? De si se puede prender el foco o no. ¿No? Y entonces, lo que Dios nos ha llamado es esto que nuestro Señor Jesucristo dijo: que si no somos como niños, no podemos ver y entrar en el reino de los cielos. Y entonces, lo que Dios nos llama es a vivir en esa sencillez, que yo he usado mucho esta expresión: si Dios dice que así es, así es. Y he compartido lo que alguna vez escuché de mi abuelito, hablando de este tema. Él dijo: la Biblia dice que un gran pez se tragó a Jonás. En el Nuevo Testamento ya aparece la mención de la ballena. Pero mi abuelito decía: pero si la Biblia dijera que Jonás se tragó un gran pez, también lo creería. ¿Por qué? Porque es un relato de milagros, de la obra de Dios, no de la lógica humana, donde nosotros nos hemos quedado atorados en muchas cosas porque simplemente nuestra lógica no da para más. Entonces, por eso cuando Dios nos llama a poder ser gente sin mancha, necesitamos, ya lo hemos dicho, no hablar de nuestras autoridades, no murmurar contra ellas, no contender con nuestros semejantes, pero ser sencillos, irreprensibles, sin mancha, sencillos. Bien, vamos a Colosenses, al capítulo 1.
Y vamos a leer del versículo 21 al 22. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. ¿De qué habla este pasaje? De algo que para Dios Él ha dejado en el pasado y que nos llama a que nosotros, creyéndolo, no vivamos de acuerdo a ello. Y me refiero a una situación que hemos tenido la oportunidad de escuchar de algunos, donde en su mal comportamiento dicen, es que yo siempre he sido así, ¿no? Y entonces ya con eso quedan justificados sus malas acciones, sus arranques de enojo, de ira, ¿verdad? De sus malas respuestas, su forma errada de caminar, de conducirse. Y entonces por eso el Señor dice, eso era en el tiempo pasado, todas esas malas obras. Y ya el Señor nos ha reconciliado, nos ha puesto en paz con Él, de tal manera que por eso al estar ya en el cuerpo, en la iglesia, siendo miembros del cuerpo de Cristo, el trabajo que el Señor está haciendo es para que nosotros seamos esa gente sin mancha. Y es muy importante entenderlo en razón de lo que les he compartido también en otras ocasiones y lo han hecho otros hermanos, de cómo algunos siguen arrastrando su pasado, siguen ahora sí que pensando todavía en los errores cometidos antes, en vez de creer que ya Dios nos ha reconciliado, ya Dios nos ha perdonado, ya Dios nos ha hecho nuevas criaturas, ya por la gracia de Dios tenemos toda una vida de esperanza, de gozo, de paz, de bendición adelante de nosotros, y una vida eterna, una vida victoriosa, una vida abundante. Si yo no lo creo, evidentemente voy a dar lugar a mi carne. Por eso ha sido tan común que muchos, hablando acerca de su forma de conducirse, en vez de reconocer que lo que está sucediendo con ellos es que no le están creyendo a Dios, ellos dicen, es que no soy perfecto, es que nadie es perfecto, ¿no? Y con eso naturalmente está negando lo que Dios ha hecho de nosotros. Ahora, una vez que nosotros atendemos a lo que el Señor ha hecho, este tema de cómo el Señor nos ha reconciliado mediante su cuerpo a través de la muerte en la cruz del Calvario, habla de cómo nuestro Señor Jesucristo llevó nuestros pecados y clavó en la cruz nuestro viejo hombre, nuestra vieja manera de vivir. Por lo tanto, podemos, por eso hablábamos allí en el capítulo 1 de Efesios, de todas estas bendiciones que el Señor nos ha dado, y que todo lo que nos pide es que lo creamos, y que lo creamos para practicarlo, para vivirlo, para poder disfrutar lo que significa estar en esa comunión, en esta relación con el Señor. Y entonces, todo esto, cuando uno lo ve, hablo de los que Dios nos ha dado una responsabilidad sobre el resto, y no por esto significa que no todos hemos sido llamados a orar por todos. En realidad todos hemos sido llamados a orar por todos. Pero puedo decir que hablando acerca de la labor como pastores, sin duda Dios ha puesto una mayor carga en nuestro corazón por todos y cada uno de los miembros de la iglesia, y donde puedo decirles que la lista no se reduce o se limita a la congregación, sino a los hermanos que conocemos,
a todos los que anhelamos que permanezcan firmes y constantes. Y vamos a leer sobre esto allí en 1 de Tesalonicenses en el capítulo 3. Del versículo 11 al final. Del 11 al final. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Así es. Uno ora en estos términos y con ese ruego, porque ya nos es claro que no se trata de más o menos llegar, sino llegar perfectos, llegar irreprensibles, llegar sin mancha. Por eso sé que a algunos les parece a veces exagerado nuestro mensaje, pero cuando vemos la demanda de parte de Dios, nos damos cuenta que para nada es exagerado. Apenas podemos decir, responde a la necesidad que hay dentro de la iglesia de tener una respuesta total para nuestro Señor Jesucristo, y que nos permita precisamente estar listos para el momento de encontrarnos con nuestro Señor Jesús. Ahora, regresando allí a 2 de Pedro 3, al ya haber entendido este asunto de poder procurar con diligencia ser hallados por nuestro Señor Jesús sin mancha e irreprensibles en paz, dice que tengamos entendido que la paciencia de nuestro Dios es para salvación, que el Señor sin duda hubiera podido ya ordenar la venida de nuestro Señor Jesucristo en tiempo atrás, pero cuando uno piensa en determinados momentos de nuestra vida, podemos reconocer que si el Señor Jesús hubiese venido, nosotros hubiésemos sido reprobados. Así de que le podemos agradecer a Dios nuestra paciencia y entender que es así, que es para salvación, que como lo estudiábamos la semana pasada, el deseo de nuestro Dios es que todos los hombres procedamos al arrepentimiento, que ninguno se pierda. Ya entendemos que hay algunos que han menospreciado esta salvación tan grande, que no les importa, que de plano rechazan, desprecian la gracia de Dios, y que por lo tanto, lejos de caminar conforme a la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios nos pide que hagamos, prácticamente viven a su arbitrio, aunque a los ojos de los hombres vivan bien, parezca que son gente buena, pero lo que les decía, se trata de ser santos y sin mancha delante de Él, no de los hombres. Y entonces, al hablar de esto, decíamos desde el principio del estudio de esta epístola, que la principal carga en el corazón del apóstol Pedro fue hablar a la iglesia de esta amenaza que se cierne sobre la misma, en razón de la labor que realizan algunos, que como lo dice en el principio del capítulo 2, son gente que ha llegado a negar al Señor que los salvó, gente que hace mercadería de la iglesia, que introducen encubiertamente herejías de perdición, doctrinas de demonios, y que naturalmente su interés es simplemente aprovecharse de los creyentes para algún beneficio personal, que han tomado la piedad como fuente de ganancia. Bueno, en razón de eso,
es que vienen estas últimas palabras, de cómo nuestro amado hermano Pablo, así escribe Pedro, y digo, me llama mucho la atención porque esto da testimonio de que aquel momento en que Pablo reprendió a Pedro delante de todos por andar tomando actitudes tan contrarias a la gracia del Señor, Pedro no se quedó resentido, sino que pudo reconocer cómo le era necesario la intervención de Pablo para ubicarlo, y podía agradecer que el que Pablo hubiera sido fiel le había ayudado enormemente a no extraviarse del camino, a no perder la visión y no dar lugar a lo que conocemos como el judaísmo, es decir, como otra doctrina de las que destruyen la gracia, como lo vamos a recordar en un momento más. Y entonces, por eso dice nuestro amado hermano Pablo, ha escrito en todas sus epístolas, hablando de qué, pues las cosas que acabamos de leer, cómo está todo relacionado precisamente a poder caminar de acuerdo al corazón de Dios y que estemos listos para encontrarnos con Jesús, estando irreprensibles, santos, sin mancha, limpios, sencillos, sin murmuraciones ni contiendas, ¿no? Ni practicando malas obras. Y entonces, por eso dice allí que en estas epístolas, en la revelación que Dios le dio al apóstol Pablo, hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes, es decir, a los que les falta conocimiento, y que podemos decir les falta conocimiento porque son tan inconstantes que, para comentarlo de alguna manera, oyen el principio de la oración y tal vez el final, y entonces lo de en medio se lo imaginan, ¿no? Y por eso dice, lo tuercen para su propia perdición y también de los que los escuchen, ¿no? Y no solamente las epístolas de Pablo, sino dice también las otras escrituras. Así de que su inconstancia y su falta de conocimiento ha llevado a algunos a pervertir la escritura, a pervertir el evangelio. Y todo esto es una amenaza para la iglesia, porque entonces llegan y presentan los asuntos en forma engañosa para llevar tras de sí, como lo advertía el apóstol Pablo a los ancianos en Éfeso, prosélitos tras de sí, gente que lo siga, que abrace lo que son sus enseñanzas y por lo tanto sea parte del camino de la vida. Y entonces, al hablar a la iglesia, tiene estas palabras, versículo 17, así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Vamos a leer en Hebreos, en el capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 8 al 11. Ahora, ya ustedes creo que conocen el contexto. Todo esto está ligado
a esta experiencia tan triste del pueblo de Israel, que en vez de confiar en Dios, de creerle y seguir en el camino como el Señor se los estaba mostrando, ellos en su murmuración se rebelaron contra Dios y no obedecieron al Señor. Todo esto trajo como consecuencia que Dios jurara que no iban a entrar en su reposo, y no entraron. Y entonces, tomando nosotros ejemplo de todo lo que pasó con ellos, Dios nos llama a ser gente que, al tener la bendición de ser instruidos, evangelizados, como lo fueron ellos, nosotros aprovechemos este mensaje y entonces caminemos conforme Dios nos habla, con esa sencillez, y entremos en su reposo, sabiendo que si el Señor dice que tiene cuidado de nosotros, tiene cuidado de nosotros. Que si el Señor nos habla de que es nuestro refugio, lo es, y de que es nuestra fortaleza, lo es, y que es nuestra luz, lo es, y que es nuestra salvación, y lo es. Es decir, Dios nos llama a creer en eso. Todo eso, conforme vamos atendiendo a todo lo que nos habla, nos hace descansar, porque nos enseña a que nada podemos de nosotros mismos. Así de que no vale la pena gastarnos en esfuerzos inútiles, sino que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Él obra en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Así de que por eso dice, procuremos pues en entrar en aquel reposo, en esa actitud de fe, de confianza, de pleno descanso en Dios que hace todas las cosas perfectas, para que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. Porque no faltará quien diga, no, es que tienes que hacer algo de tu parte, ¿no? Y nos empiezan a pedir que empecemos a minimizar la salvación tan grande que el Señor nos ha dado, para llegar al punto de despreciarla y pensar que necesitamos hacer algo por nuestra cuenta para poder tener derecho a las bendiciones de parte de Dios, ¿no? Cosas tan sencillas como esta, que creo que ustedes deben haber oído. Estamos viviendo alguna situación y nos dice nuestro interlocutor, bueno, pero ¿le has pedido a Dios? Sí, ya le pedí al Señor, pero seguramente sin fe, y entonces necesitas orar más. ¿A qué horas te levantas a orar? Y esto que les voy a decir lo oí dentro de esas enseñanzas. No, bueno, es que yo más o menos ya cuando me despierto 5 o 6 de la tarde, ¿no? Y entonces, ¿cómo era? Que a esa hora ya está trabajando el diablo. Entonces hay que orar a partir de las, ¿qué? A las 3 de la mañana. De 1 a 3 de la mañana. Es cuando el diablo reposa. ¿Eh? No, pues vete enterando de lo falso que es eso. ¿Ah? Y quiero decir, y con este tipo de enseñanzas, porque se les olvidó decir de 1 a 3 de la mañana, ¿dónde? ¿En qué parte del mundo? ¿No? Porque si descansa aquí, en otros lugares anda trabajando. Bueno, en fin, digo, son cosas así que pareciera cualquier asunto. Pero después vienen otros que dicen, no, pero es que te ha faltado ayuno, ¿no? ¿Has ayunado? Bueno, sí, un día. No, por lo menos 3, ¿no? Como Pablo. Claro, si quieres una respuesta poderosa, 21 como Daniel. Si la quieres más poderosa, 40 como Elías, como nuestro Señor Jesús, como Moisés. Y más poderosa, los 80 de Moisés. Bueno. Y tristemente, hay quien lo cree y lo practica, y son movidos de su firmeza. Y entonces, en vez de estar confiando en el Señor, son enredados por gente
como ha habido la oportunidad de comprobarlo, que cuando hablan del ayuno, hablan de algo que no conocen. Y no digo que no dejen de comer, porque hay muchos que dicen dejan de comer y están ayunando. Bueno, y realmente lo que le piden a la gente es sacrificio. Y si ustedes han prestado atención al mensaje del Señor, dice, vayan y aprendan qué cosa es misericordia quiero y no sacrificio. Porque tal como lo dice Isaías 58, hay quienes hacen ese tipo de ayunos de 3, 5, 10, 15, 20 días, pero siguen peleados con su vecino. En otras palabras, todo lo que hicieron fue dejar de comer, bajar de peso, ¿verdad? Ahorrar pesos y punto. Nada útil. Pero empiezan a manejarse cosas como esas. ¿Y a dónde nos llevan? A dejar de reposar en Dios, de descansar en el Señor. Porque no estoy diciendo que no oremos ni que no ayunemos, pero creo que cuando ustedes lo han hecho bajo esa dirección del Señor, en esa búsqueda, en esa relación con Dios, es algo grato, edificante, fortalecedor y naturalmente con frutos para la gloria de Dios y para bendición nuestra y de la gente que nos rodea. Así es de que entonces nosotros nos damos cuenta de cómo puede ser que nos lleven tan fuera del propósito de Dios. Vamos a Gálatas, al capítulo 5. Sí. Y vamos a leer del versículo 2 al versículo 4. Ahora sí que esto es el máximo, caer de la gracia. ¿Por qué? Porque por gracia somos salvos, mediante la fe. Y si de la gracia hemos caído, evidentemente ya pusimos en riesgo total nuestra salvación. Por eso, cuando el Señor habla acerca de cómo los inconstantes y los indoctos tuercen la Escritura para su propia perdición y de los que los escuchen, lo que pasó con los creyentes en Galacia fue eso. Empezaron a oír a alguien que los fascinó para no obedecer a la verdad, para empezar a creer en cosas como esta, que era necesario practicar la circuncisión para poder ser salvos, ¿no? Y entonces, ¿qué sucedió? Que con una actitud como esta y esta acción derivada de esta actitud, cayeron de la gracia, se desligaron de Cristo. Y naturalmente, sin Cristo no tenemos vida eterna, no tenemos salvación. Por eso, hay una palabra muy interesante de parte de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia cuando damos lugar a algunas cosas fuera de orden. Vamos a Apocalipsis, al capítulo 2. Versículo 5. Así es de que todo lo que nos pide el Señor cuando hemos dado lugar a algo que nos ha llevado fuera de ese descanso, de esa sencillez,
de esa vida plena es arrepentirnos, recordar de dónde hemos caído, arrepentirnos y volvernos al Señor, y como dice, volver a las primeras obras. Hablando de los creyentes en Galacia, les dice el Señor a través de Pablo: en el principio, cuando ustedes creyeron, ¿cómo es que recibieron el Espíritu Santo? ¿Por creer o por las obras de la ley? Y naturalmente, la respuesta es que simple y sencillamente por creer. Así de que cuando Dios habla de volver a hacer las primeras obras, es volver a esa sencillez de niños para creerle al Señor, y en base a eso caminar y vivir y practicar las cosas que Dios nos ha pedido. Por eso, como lo estudiábamos en la segunda epístola del apóstol Pedro en el capítulo 1, hablando de mostrar en nuestra fe virtud, en la virtud conocimiento, en el conocimiento templanza, en la templanza paciencia, en la paciencia temor de Dios, en el temor de Dios amor fraternal, y en el amor fraternal caridad. Dice: si estas cosas abundan en ustedes, no los dejarán estériles ni caer, jamás. Así de que todo lo que necesitamos es perseverar en el camino de Dios, viviendo la fe, practicando lo que Dios nos ha enseñado, de tal manera que cada día haya mayor fruto para la gloria del Señor, y estemos firmes, sin apartarnos de lo que hemos creído, guardando esta esperanza, aguardando la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Alguna pregunta o comentario? Demos gracias a Dios entonces.